Mil mensajes. Hoy estamos con el número 988 de estos mil mensajes que nos proponemos completar y que realmente este número nos trae algo, un concepto que siempre es interesante revisar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros puede tener mucho de esto, mucha de la gente que amamos o de los grupos, los diferentes elementos, siempre tienen relación con esta palabra y sobre todo cuando esta palabra la llevamos a concepto y es la palabra potencial. ¿Qué significa tener potencial? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? El potencial es la capacidad para poder demostrar en el tiempo futuro lo que realmente podemos imaginar. Y entonces hay personas, hay elementos, desde los objetos que existen, los instrumentos, las herramientas que tienen determinado potencial que van a demostrar cuando se pongan a realizar la acción, hasta las cosas que viven, el potencial, por ejemplo, que pueden tener, a pesar de no tener conciencia, muchos seres vivos, el potencial de vida que genera, por ejemplo, la vegetación del mundo. La, Cuando nosotros le agregamos la conciencia, entonces aparece el ser humano y aparece ese potencial sobre todo de de lo que somos, de nuestra vida, de la conformidad, del tener un cuerpo, una mente, un cerebro, inclusive un espíritu que nos permite potencialmente hacer cosas. Y la palabra potencial está, a mi juicio, relacionada, creo que el juicio de mucha gente, con el poder. Y es la capacidad de hacer, de realizar una acción que se convierta en un poder. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es el potencial? ¿De dónde aparece? Para nosotros el potencial aparece con la posibilidad. Y entonces esta palabra también toma muchísima importancia. Y nosotros nos vamos a un triángulo que hemos descrito desde hace algún tiempo, fundamentado en la física, en donde hay una energía y la energía es realmente el potencial que realiza o que puede realizar una determinada acción y hay una estructura. Esa estructura genera la fuerza capaz de desplazar, de hacer, pero también genera la fortaleza que se fundamenta precisamente en la estructura. Y de esa energía, con esa fuerza o fortaleza, se va a ejercer una acción que sería la tercera parte de este triángulo, que es un triángulo que hemos explicado en algunos de estos mil mensajes y que nos satisface mucho porque realmente se puede aplicar en muchos mundos y que da origen, si nosotros unimos en ese triángulo la energía, la capacidad con realmente con la fuerza y lo enriquecemos con la fortaleza, un elemento que tenga fuerza para hacer y fortaleza para resistir por su estructura, entonces realmente estamos en la presencia de una capacidad. Y cuando hay capacidad, si nosotros esa capacidad no la estamos utilizando, o esa herramienta o ese ser que vive, que existe, no la está utilizando, ahí está esa capacidad potencial, esa capacidad para realizar una acción en el momento en que se requiera. Y entonces nosotros podemos hablar, en realidad hablamos del potencial, que significan muchísimas presencias en la vida. Y entonces la gran pregunta que nos podemos hacer con este número de que habla de potencial es el hecho de saber que usted a través de este concepto investigue cuáles son los elementos potenciales o que le van a generar un potencial determinado
para realizar la acción con su energía y con su fuerza que lo lleve a la ejecución de una acción. Y ahí ya va a manifestar ese potencial. Y ese potencial se va a transformar en poder. En el poder generalmente hacer una determinada acción para lograr un objetivo que se persiga. Y esto entonces, fíjense lo importante que es la presencia de la energía, la presencia de eso que podemos conceptuar como energía y también la presencia de la estructura que pone la existencia, la vida, la conciencia, para a través de esta unión entre energía y fuerza, fortaleza, que vemos las dos como absolutamente necesarias para que se genere el potencial. Y preguntarnos para qué tenemos cada uno de nosotros potencial. ¿Cuál es, ¿Cuáles son nuestros potenciales? Una pregunta interesante para hacérnosla y hacérsela a la gente que convive o que trabaja con nosotros o que amamos, que es para investigar los principales potenciales de la gente que está a nuestro lado. ¿Qué energía tiene? ¿Qué tipo de energía tiene? ¿Qué tipo de fuerza, fortaleza tiene para descubrir, para desarrollar todos los potenciales que realmente tiene? Creo que los seres humanos, y esto es una visión personal, tenemos todos los potenciales. Si tenemos el mínimo de físico, de calidad física, el mínimo de calidad mental, el mínimo de inteligencia, podemos desarrollar muchísimos potenciales en muchas cosas. La cosa es que la sociedad como padre, la sociedad como educación, la sociedad a través de las diferentes instituciones sepa descubrir a tiempo rápido, a tiempo eh, inmediato, cuáles son las grandes potencialidades que tiene cada ser humano. Y entonces ahí entran otros elementos como gusto, satisfacción, motivación, etcétera, muchas cosas, pero si, por ejemplo, alguien tiene un potencial por sus diferentes energías y sus diferentes fuerzas, presencias, estructuras y fortalezas para ser un atleta mayor o para ser realmente un profesional, y la detección rápida de los potenciales es lo que va probablemente a satisfacer mucho de la vida posterior de ese ser humano. Entonces, este número, el 988, habla de potencial y probablemente nos sirva para reflexionar sobre nuestros propios potenciales, qué potencial tengo a lo que soy ahora, a la edad que tengo, qué potencial tengo realmente para hacer qué cosas, descubrirlos, hacerlos crecer, hacerlos desarrollar y simplemente hacer. Este es el número 988. Bueno, y encantado de estar con ustedes para encontrarlos en el próximo de estos 1000 mensajes. Será hasta entonces.